Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, suscríbete y dale clic a la campanita. Tenía su teléfono secreto y me hice pasar por él durante 2 semanas. Luego lo expuse en nuestro aniversario. Fue solo un pequeño accidente, del tipo que ocurre cuando estás perdido en tu rutina. Estaba ordenando, tarareando para mis adentros, cuando mi codo empujó la bolsa del gimnasio de Isen del banco. Cayó al suelo con un golpe sordo, nada dramático, pero entonces lo oí, un zumbido, luego otro. Mi primer pensamiento: su teléfono. Pero lo acababa de ver cargándose en la cocina. Me agaché, tiré de la cremallera y fue entonces cuando lo vi. Escondido debajo de un par de pantalones de chándal había un teléfono que nunca antes había visto. Sin funda, sin pegatinas, simplemente desnudo. Lo levanté, esperando a medias que estuviera muerto, pero la pantalla se iluminó y lo que vi no me dio un puñetazo en el estómago. Al menos no todavía. La pantalla de bloqueo mostraba una serie de mensajes, todos de alguien llamado Vi. No eran casuales. Eran diarios, recientes, necesitados. No sentí que el calor me subiera a la cara. Me sentí fría, concentrada. No grité, no lo tiré, ni siquiera fruncí el ceño. En lugar de eso, me senté en el borde de la cama, miré fijamente esa pantalla brillante y respiré profundamente. Sin contraseña. Por supuesto que no la tenía. Lo había escondido, pero nunca esperó que nadie lo encontrara. O tal vez pensó que nunca lo cuestionaría. De cualquier manera, abrí los mensajes. ¿Y sabes qué? Sonreí. No porque no doliera, sino porque en ese momento supe que el juego acababa de cambiar. El primer mensaje era bastante inocente: estoy deseando volver a verte. Pero los que siguieron pintaron una historia completa. Apodos, bromas internas, pequeñas rutinas que solo los amantes construyen. Mis dedos se deslizaban mientras mi corazón tomaba notas. Ella lo llamaba E. Enviaba selfies en lugares que no reconocía. Restaurantes a los que nunca habíamos ido. El vestíbulo de un hotel. La esquina de una cama que no era la nuestra. Todo estaba allí. Claro como el agua, una segunda vida perfectamente compartimentada. O eso pensaba él. Podría haber perdido los estribos, podría haber gritado su nombre y haber roto la calma. Pero en lugar de eso, me senté con ello. Dejé que la traición se asentara en mis huesos. Mi silencio no era debilidad. Era cálculo. Sabía que este no era el momento de confrontar. Era el momento de observar. Cada mensaje que leía, cada marca de tiempo que notaba, se convertía en otra pieza del rompecabezas. Cuanto más tiempo permanecía sentada allí, más poder sentía regresar a mi cuerpo. No rabia, no desesperación, control. Es extraño cómo la claridad puede llegar en los momentos más caóticos. Allí estaba yo, sola en nuestra habitación, sosteniendo la evidencia de sus mentiras en mi mano, y todo lo que podía pensar era: no tiene idea de lo que acaba de darme. Esto no era solo un segundo teléfono. Era una puerta, una llave, una confesión que ni siquiera sabía que había hecho. Pensó que tenía 2 vidas. No sabía que una de ellas ahora me pertenecía. Volví a guardar el teléfono donde lo encontré, con cuidado de no alterar ni un solo pliegue. Lo último que quería era alertarlo antes de estar lista. El momento lo era todo ahora. Volví a doblar su ropa como si nada hubiera pasado. El peso del descubrimiento descansaba silenciosamente bajo mis costillas. Entró 10 minutos después, me besó en la mejilla como siempre y preguntó qué había para cenar. Sonreí. Simplemente sonreí. Esa noche lo observé dormir. Tranquilo. Inconsciente. Es increíble cómo alguien puede traicionarte y aún así roncar sin la menor preocupación. Permanecí allí, con los ojos bien abiertos, mientras el resplandor de su segunda vida parpadeaba en mis pensamientos. Pero no me estaba ahogando en tristeza. No estaba acurrucada en un ovillo como las mujeres de todas las historias que oímos. No. Estaba bien despierta, escribiendo una nueva. Mi versión. Algo cambió en mí ese día. La mujer que lloraba por pequeñas cosas, que se disculpaba por hacer demasiadas preguntas, desapareció. En su lugar, apareció alguien más aguda, más fría, más callada, y él nunca notó el cambio hasta que fue demasiado tarde. Porque no planeaba irme. Todavía no. Planeaba otra cosa.
A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, desbloqueé el segundo teléfono como si fuera mío, porque para entonces sentía que lo era. Leí su último mensaje: anoche fue una tortura sin ti. Lo miré fijamente un rato, con el pulgar flotando. Luego empecé a escribir. Nada demasiado inteligente, solo lo suficiente para sonar como él. Una respuesta corta, un emoji de guiño, algo que él habría enviado sin pensarlo 2 veces. Y así, sin más, me convertí en él. Fue más fácil de lo que esperaba. No usaba puntuación. Sus mensajes eran cortos, a menudo perezosos, siempre predecibles. Ella respondió de inmediato, con ojos de corazón y más anhelo. No tenía idea. Podía sentir cómo se hundía más en la mentira con cada palabra que yo enviaba. Ya no intentaba salvar el matrimonio. Ni siquiera intentaba entender por qué. Estaba construyendo otra cosa, algo lento, algo que dolería cuando aterrizara. Cada mensaje se convirtió en un hilo de mi plan. Empecé a guardarlo todo: capturas de pantalla, notas de voz, las ubicaciones de sus pequeños escondites. No tenía prisa. Dejé que hablara. Dejé que se entusiasmara. Dejé que pensara que él todavía la elegía a ella. Cuanto más tiempo lo creía, más completa se volvía mi evidencia y más fuerte me sentía. No rota, no amargada, simplemente lista. Empecé a notar patrones. Siempre se veían los jueves. Odiaba cuando él no le enviaba un mensaje de buenos días. Pensaba que tenían secretos que nadie podría desenredar jamás. Pero yo los estaba desenredando, hilo por hilo. Empecé a hacer preguntas, fingiendo curiosidad, fingiendo que me importaba. ¿Cuál ha sido nuestro momento favorito juntos?, escribía, y ella respondía en párrafos, pintando el cuadro completo que no había pedido pero que necesitaba. Su historia era más larga de lo que esperaba. 2 años. Rastreé su primer encuentro hasta una conferencia de la que recuerdo que Isen llegó a casa cansado. Ahora sé por qué. Cada reunión tardía, cada olvidé llamar, de repente tenía sentido. Y extrañamente, no me sentí devastada. Me sentí confirmada. Cada duda que me había tragado a lo largo de los años tenía ahora una marca de tiempo. Cada corazonada tenía una captura de pantalla, pero nunca me permití ser descuidada. Mantuve el personaje, incluso cuando sus palabras me erizaban la piel. Me reí cuando dijo que la hacía sentir segura. Respondí dulcemente cuando insinuó amor, porque nada de eso importaba. Ni la fantasía que creía estar viviendo, ni el afecto que creía real. Lo que importaba era que ella siguiera hablando y yo siguiera escuchando, y cada mensaje era otro clavo suavemente colocado en su sitio. Al final de la semana, tenía suficiente para arruinarlos a ambos. Fotos de sus estancias en hoteles, grabaciones de ella susurrando cosas que nunca diría si supiera que yo estaba escuchando. Incluso guardé una nota de voz donde ella gemía su nombre. Me revolvió el estómago, pero no la borré. Cada archivo, cada palabra, lo guardé en una carpeta llamada verdad. No estaba acumulando venganza. Estaba construyendo una cuenta pendiente. Lo que más me sorprendió no fue la aventura. Fue lo fácil que resultó robar su voz. Lo predecible que se había vuelto. Lo vacía que era realmente su conexión. Ella nunca notó la diferencia. Nunca preguntó ¿estás bien?, o suenas diferente. Solo necesidad constante, fantasía constante. Y yo se lo di todo, cucharada a cucharada. Porque no intentaba pillarlo en una mentira. Estaba moldeando la mentira yo misma. Y cuando mencionó su próxima reunión, mismo lugar, el próximo jueves, no dudé. Le respondí: algo mejor. Confía en mí. Ese fue el momento en que dejé de fingir. Ya no respondía como Isen. Estaba escribiendo el final. Y ninguno de los dos tenía ni idea de quién sostenía la pluma. Ahora, la idea se me ocurrió en el momento más tranquilo, mientras servía vino en una copa limpia y miraba nuestra mesa de comedor. 6 asientos. Perfecto. Sabía exactamente cómo hacerlo. No con gritos ni escenas. Con quietud, con planificación. Invité a sus padres, a algunos amigos, dije que quería celebrar nuestro aniversario, algo pequeño, íntimo. Isen se conmovió, o tal vez simplemente se sintió aliviado de que yo no sospechara. De cualquier manera, sonrió. Yo no.
La segunda invitación salió justo después. Usé sus palabras, su tono. Pásate por casa. Tengo algo especial planeado. No llames. Entra directamente. Ella respondió con un corazón. Me pregunté si usaría perfume para él. Si traería vino, el mismo vino que yo estaba enfriando para la mesa de la cena. Casi me compadecí de ella. Casi. Pero luego recordé las notas de voz, las selfies del hotel, las mentiras que ella le ayudó a contar. El día anterior, limpié la casa como si fuera tierra sagrada, cada centímetro. Luego puse la mesa. Velas blancas, los platos buenos, servilletas dobladas. Todo parecía perfecto. En la televisión de la sala, preparé la carpeta. Cada captura de pantalla, cada audio, cada foto. Añadí una diapositiva de título, escrito por tu amada esposa. Y sonreí. No porque estuviera hecho, sino porque solo estaba comenzando. Isen estuvo inusualmente dulce ese día. Trajo flores a casa, lirios, mis favoritos. Preguntó si quería que saliéramos. Le dije que no. Esta noche era especial. Pareció aliviado de nuevo. Quizás pensó que finalmente estábamos sanando, avanzando. Casi me río. Le besé la mejilla y le dije que le encantaría lo que tenía planeado, y él dijo, me alegro de que estemos bien. Asentí. Estábamos lejos de estar bien. Pero yo estaba más que contenta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, encendí las velas una por una. El comedor se llenó de una luz suave, como sacada de una película. Todo era cálido y dorado, engañosamente reconfortante. Abrió el vino mientras yo ajustaba el volumen de la televisión, asegurándome de que la primera diapositiva estuviera lista para reproducirse. Todavía no notó el cable HDMI que iba desde el portátil. Todavía no notó que el segundo teléfono había desaparecido. Lo había escondido bien. Los invitados comenzaron a llegar puntuales. Su hermana, su mejor amigo, sus padres. Las risas llenaron el aire. Brindis, abrazos, todo tan normal que era casi absurdo. Isen estaba radiante, sirviendo vino, contando historias, sosteniendo mi mano debajo de la mesa como si lo sintiera. Pero yo seguía mirando el reloj, en cuenta regresiva. Ella estaba llegando. Y cuando cruzara esa puerta, todo se dividiría en dos. El último brindis acababa de hacerse cuando oí el clic de la verja. Sin golpes, solo el suave sonido de la puerta principal abriéndose. Mi pulso no se aceleró. Permanecí sentada, copa de vino en mano, sonriendo como si nada en el mundo estuviera mal. Isen se congeló por medio segundo, apenas perceptible para nadie más que para mí. Luego se levantó, confundido. Quizás pensó que era un vecino. O quizás alguna parte de él ya lo sabía. Ella entró en la habitación, vestida de rojo. Nunca olvidaré eso. Sus ojos recorrieron la mesa. Las velas, las caras, yo. Su sonrisa vaciló. Isen se giró y, por una fracción de segundo, todo quedó suspendido en el aire. El silencio era pesado, casi hermoso. Nadie se movió. Nadie habló. Y entonces cogí el mando a distancia y pulsé play. La televisión se iluminó. Primero el título de la carpeta, luego los mensajes. Uno por uno, su aventura se derramó por la pantalla. Línea por línea, fotos, audios, textos, terminando con escrito por tu amada esposa. A ella se le cayó la mandíbula. A Isen se le resbaló la copa de la mano. Y yo simplemente seguí mirando, como si fuera la historia de otra persona. Pero no lo era. Era la mía, y aún no había terminado. Creo que lo que más me sorprendió fue lo silencioso que fue todo. Nadie gritó, nadie chilló, solo una habitación llena de gente conteniendo la respiración mientras la traición bailaba en la pantalla. Isen permaneció inmóvil, con los labios entreabiertos como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Vi ni siquiera lo miró. Miró fijamente la televisión, los mensajes que creía privados, viendo sus propias palabras regresar como un boomerang. No parpadeé. Cada mensaje, cada foto, cada sensual nota de voz sonaba como una sinfonía de engaño. La habitación se había convertido en un teatro, y yo era tanto la directora como la estrella. La gente miraba de la pantalla a Isen, luego a mí. La mano de mi suegra dejó caer lentamente el tenedor. Su hermana se apartó.
La vergüenza en el aire era tan densa que se podía masticar, pero yo solo sorbí mi vino, dejando que todo se desarrollara exactamente como lo había planeado. Luego, justo cuando una de las grabaciones más íntimas comenzaba a reproducirse, aquella en la que ella se ríe y lo llama mi marido secreto, me levanté. Me volví hacia Isen, que aún no se había movido, y dije claramente: «Sorpresa, he sido tú durante las últimas 2 semanas, y ella no es la única que cayó». Eso rompió el silencio. Alguien jadeó. Alguien más susurró mi nombre. Pero no me inmuté. Esto no se trataba de drama. Se trataba de la verdad. Isen finalmente abrió la boca. Pero lo que salió no fue una disculpa. Fue una negación. «Esto no es lo que parece», dijo. La frase más predecible del hombre más predecible. Casi me río. «Es exactamente lo que parece», dije. «Y suena aún peor si te interesa escuchar el resto». Me miró como si ya no me reconociera. Y, en cierto modo, no lo hacía. Yo no era la mujer a la que creía poder mentirle para siempre. Vi se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos, temblando. «Me dijiste que ella no sospechaba nada», susurró. Él no respondió. No podía. Sus mentiras finalmente lo habían alcanzado. Ella me miró entonces, no enfadada, no petulante, simplemente rota. Pero no sentí lástima. Ella no era inocente. Me había enviado mensajes de texto pensando que se los enviaba a él, con pleno conocimiento de que él estaba casado. Eligió interpretar su papel, y ahora también estaba en el escenario conmigo. Nadie tocó su comida. Las velas parpadeaban, proyectando sombras sobre una mesa puesta para la celebración, ahora empapada en humillación. La televisión seguía rodando, mensaje tras mensaje. Lo dejé así un minuto más antes de acercarme y pulsar pausa. La pantalla se congeló en una foto de ellos en el espejo de un hotel, ella besándole la mejilla. Él parecía tan orgulloso. Me volví hacia los invitados, todos en silencio, todos mirando. «La cena está oficialmente cancelada», dije. «Pero el espectáculo, ese apenas comienza». No lloré. No grité. Simplemente cogí el mando. Apagué la pantalla y miré a Isen directamente a los ojos. «Tú construiste esta mentira pieza por pieza», dije. «Yo solo decidí cómo se derrumbaría». Él intentó alcanzarme, murmurando algo. Quizás una súplica, quizás una excusa. Retrocedí. Esa distancia entre nosotros se sintió mejor que cualquier abrazo que me hubiera dado en años. Sabía que se había acabado. Y esta vez, yo no era la que quedaba atrás. Los invitados comenzaron a levantarse en silencio, inseguros de qué decir, dónde mirar. Nadie tocó sus copas. Nadie ofreció consuelo. Ni a él, y ciertamente tampoco a ella. Vi se escabulló primero, agarrando su bolso como si contuviera su dignidad. Isen simplemente se quedó allí, pálido y acorralado, y yo lo dejé. Quería que se sentara en la quietud, en la verdad, en las consecuencias. Quería que entendiera lo que se sentía al ser expuesto. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás del último invitado, me quedé junto a la ventana un momento, viendo cómo se desvanecían las luces traseras. La casa volvió a estar en silencio, pero no pesada, no sofocante. Se sentía limpia, como si algo se hubiera purgado. Me serví una última copa de vino y me senté en la silla que él siempre usaba. Nadie tenía apetito ya, excepto por la justicia, y yo aún no había terminado de alimentarla. A la mañana siguiente, no esperé a que él se explicara. No quería oírlo, las disculpas, las excusas, el arrepentimiento ensayado. Le entregué un sobre Manila. Dentro, transcripciones impresas, mensajes con marca de tiempo, una copia de nuestra licencia de matrimonio y los papeles de divorcio ya firmados por mi parte. «Tienes todo lo que necesitas», le dije. «Y yo también». Miró los papeles como si pudieran morder. Esperaba que lo hicieran. Cambié las cerraduras antes del almuerzo. Llamé a un abogado, llamé a un cerrajero, llamé a un terapeuta. Todo lo que solía rogarle que hiciera, lo hice en un día. Se quedó en el porche como un fantasma, enviándome mensajes desde el único teléfono que le quedaba. «Podemos arreglar esto», escribió. «Te quiero». No respondí. Hacía años que no me quería. Simplemente no esperaba que yo dejara de quererlo a él primero.
Eso era lo que más le asustaba. Cuando se puso el sol, mi casa se sentía nueva. El aire era diferente, más nítido, más ligero, como si algo se hubiera fregado hasta quedar limpio. Me senté sola en la mesa de la cocina, no triste, no enfadada, simplemente quieta. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando ni una explicación, ni un cambio, y especialmente no a que él volviera a casa. Ya no vivía aquí. Y, sinceramente, tampoco la mujer que solía aguantarlo. No planeaba compartirlo públicamente al principio. Era solo algo que hice por mí, por el cierre, por la claridad, por la prueba. Pero la historia prácticamente se contó sola. Subí capturas de pantalla, algunos clips y un resumen bajo el título, La esposa que respondió desde el segundo teléfono. En cuestión de horas, se hizo viral. Llovieron comentarios de mujeres que se vieron reflejadas en mi silencio, mi paciencia, mi golpe final. Ya no estaba sola, y ellas tampoco. Los mensajes llegaron de todas partes. Desconocidas agradeciéndome por mostrarles que la quietud no significa debilidad, que la dignidad puede ser ruidosa sin levantar la voz. Algunas preguntaron si alguna vez lo perdonaría. Otras querían detalles paso a paso, pero la mayoría simplemente dijo, gracias. Fue surrealista ver algo tan personal volverse tan público. Pero ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar la narrativa, de convertir el dolor en propósito. Así que empecé un podcast. Nada elegante, solo mi voz, un micrófono y todo lo que desearía que alguien me hubiera dicho antes. El primer episodio se llamó, Cuando suene su otro teléfono, contéstalo. Conté toda la historia. Cada cambio en mis entrañas, cada mensaje que escribí haciéndome pasar por él, cada mentira que convertí en una ventaja. No era por simpatía. Era para mujeres como yo, a las que se les había enseñado a soportar en silencio. Ya no más. La gente empezó a compartir sus historias. Una mujer escribió, me diste el valor para revisar el segundo teléfono de mi marido. Lo encontré todo. Otra dijo, no solo expusiste a un infiel. Me recordaste que tengo permitido marcharme. Leí cada mensaje, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa. Nunca quise ser un símbolo, pero de alguna manera me convertí en uno, no de traición, sino de resiliencia. Del tipo de fuerza que surge en silencio y luego ruge. Isen intentó contactarme de nuevo. Una carta, un mensaje de voz, incluso una entrega, un ramo de lirios blancos con una nota que decía, cometí un error. No necesité responder. Mi silencio era más ruidoso que cualquier cosa que él me hubiera dicho jamás. Dejé las flores afuera, sin abrir. Ya no estaba enfadada. Simplemente ya no estaba disponible. Quería reescribir el final, pero yo ya lo había publicado, y era perfecto tal como estaba. Intentó vivir una doble vida. Se creía inteligente, invencible, intocable. Pero le di un final inolvidable, no solo para él, sino para cada mujer que alguna vez ha cuestionado su valor en la historia de otra persona. La mía no terminó con súplicas ni amargura. Terminó con la verdad, en mis términos. Y finalmente, con ambos teléfonos en silencio, pude oírme a mí misma de nuevo. Espero hayas disfrutado mi historia. Si te gustó, suscríbete y dale clic a la campanita.